Cuando hablamos de brujas y brujería en general, es imposible no pensar en la Inquisición, en sus métodos de tortura y en cómo se expandió más allá de las fronteras españolas. En general en toda Europa se escuchaban historias de este tipo, desde el este del continente hasta la península ibérica. Francia era un país con mucha actividad de este tipo y por supuesto el norte de España no escaparía de ello. La brujería no era un invento de la Iglesia como muchos pueden creer, era una creencia ancestral, hasta el siglo XV considerada como superstición pagana, tanto por la Iglesia católica como por la ortodoxa. Sin embargo, la cacería de brujas está documentada en países como Dinamarca, Hungría, Rusia y Alemania en los siglos XI, XII y XIII. En este caso nos remontamos a una faceta negra y triste de la historia de España en el año 1609, donde Martín de Arano, un habitante del pueblo de Zugarramurdi, una localidad ubicada en el Pirineo navarro, fue alentado por una vecina a denunciar a su esposa y a otras 29 personas de su entorno por practicar la brujería. Este hombre afirmó que había visto a su esposa volar en una escoba y que además había participado en un aquelarre con otros vecinos del pueblo. Dichas acusaciones llegaron a los oídos del Tribunal de la Santa Inquisición, que para ese momento tenía mucha actividad. El caso fue llevado por el Tribunal de la Santa Inquisición de Logroño, una localidad ubicada en el norte de España. Dos inquisidores, especialmente creyentes de que la brujería era un problema real que había que resolver, se movilizaron hasta la zona del pueblo para investigar el caso. Interrogaron a los acusados durante meses, usando los ya malamente conocidos y discutibles métodos de este tribunal, para hacer que la gente involucrada confesara de lo que se le acusara. Por supuesto, los acusados, al verse sometidos ante tanto dolor físico que les era infligido, terminaban declarándose culpables para así poder acabar con el sufrimiento. Al terminar los terribles interrogatorios, 11 personas fueron condenadas a muerte, o lo que es lo mismo, enviadas a la hoguera. Otras 11 fueron reconciliadas con la Iglesia, pero fueron obligadas a llevar una prenda todo el tiempo llamada San Benito, una prenda de tela con símbolos vejatorios, durante el resto de sus vidas. Esta historia fue un episodio importante cuando se habla de la persecución de las brujas en España. Fue un caso muy conocido en todo el país y se convirtió en un símbolo del fanatismo religioso y de la intolerancia. Si tenemos en cuenta que la Inquisición española duró 350 años, podemos fácilmente imaginar que hechos como este se repitieron incontables veces a lo largo del país. Las causas de dicha persecución en Zugarramurdi son complejas. Algunos historiadores creen que las acusaciones fueron motivadas por la envidia y la rivalidad con otros vecinos del pueblo. Otros creen que fueron motivadas por la ignorancia y la superstición que eran muy comunes en la época. Por lo duro de las penas impartidas en este caso, es considerado por muchos el proceso más importante a día de hoy de la Inquisición española. En los años siguientes hubo más procesos similares pero de menor envergadura. Alonso de Salazar y Frías era un importante sacerdote inquisidor involucrado en muchos procesos por brujería. Comenzó una investigación que concluyó que los fenómenos asociados a la brujería eran absurdos y nada creíbles. Sea cual sea la causa, la persecución de las brujas en Zugarramurdi tuvieron un impacto profundo en la comunidad. El pueblo quedó marcado por el estigma de la brujería y la historia se ha transmitido de generación en generación. A pesar de los siglos transcurridos, dicha leyenda sigue viva. Actualmente el pueblo ha sabido sacar partido de este hecho, siendo un destino turístico popular, donde se organizan eventos y festivales para conmemorar este triste hecho de la historia de su región. La historia de las brujas de Zugarramurdi ha sido adaptada al cine y al teatro en varias ocasiones. La película dirigida por Alex de la Iglesia en 2013 es una de las versiones más conocidas de esta historia.
Si te ha gustado esta nueva sección del canal llamada El Origen, donde resumo de dónde provienen esas historias y leyendas que tanto nos gustan, no olvides suscribirte y dejar un me gusta. Hasta una próxima historia.